de los cuantitativos, que son tipo matemáticos, ¿ya? Hablamos de las partes de lo que es el diseño de programación. Ajá. Aquí les había dicho de un problema matemático del área de un triángulo, rectángulo, lo que es un pseudocódigo, diagrama de flujo. Aquí está el algoritmo. Les había dicho que hagan el diagrama de flujo, tomando en cuenta los diagramas y la definición de lo que ustedes ya investigaron anteriormente. Estábamos explicando sobre esto, de los diagramas. Aquí está un ejercicio que es el que debe adjuntarle en el trabajo de la tarea 3. ¿Sí? Miren, O sea, eso tenemos que sacar. una tarea quiz del taller que les digo que adjunte también. Y acá está del Padlet. No sé si funcione para enviarles el Padlet. Las personas que no han hecho esa actividad. El problema es Ponga en el chat, profe, a ver si es que podemos ver. que ustedes están recibiendo clases solo con el celular y ahí se les dificulta el problema y no pueden hacer las demás actividades. Aquí está incluso el video que les dije que tienen que ver. ¿Sí? Entonces esa tarea del cuantitativo es ese como diagrama de flujo de arriba, ¿no? Son como 5 ejercicios. Ah, ok. Son como 5 Ingeniero, ejercicios. disculpas, se me fue el internet, recién pude volver a entrar. Son como 5 ejercicios que hemos venido haciendo. ¿Cómo que 5? ¿Sí? Ya les digo. No están en las diapositivas, tu profe. No, esos hicimos aquí, les expliqué aquí y les dije que hagan. Y ahora estoy diciendo que suban. Bueno, voy a hacer una retroalimentación. Entonces sí se recuerdan de esta parte. ¿Ya? Entonces, en base a eso, déjenme ver si cojo una hoja nueva. Ya. Voy a compartirles esa hojita nueva. Entonces, miren, tenemos que tomar en cuenta estos aspectos, ¿no es cierto? Tipos variables que voy a utilizar, constantes que voy a utilizar, ¿no? Siempre tiene un inicio, una lectura de datos, un proceso y salida. Entonces, vamos por acá. Una lectura de datos, ¿no es cierto? ¿Qué datos voy a leer? Leer A, coma y B. ¿Por qué voy a leer A y B? Porque estoy tomando en cuenta las variables que voy a utilizar, que a un valor le voy a dar que valga A. Y a otro valor le voy a dar que valga B. ¿Sí? Entonces, A, como puede valer 1 o 2 o 3. B, como puede valer 1, como puede valer 2, 3 o 10 o 100. ¿Sí? Como son variables, cuando el momento de ejecutar un ejercicio va a cambiar de valor. Sí, cambia el valor, se modifica. Va a cambiar de valor. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta. Ahora mire, una vez que yo leo los datos A y B,
Voy a decirle al computador, si voy a decirle que me escriba o que me presente, que me escriba, ingrese, por favor, el primer valor. Estos mensajes van a ser en comillas, doble comilla, ¿sí? Voy a poner coma, o dependiendo del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. En algunos veces, de pronto, cuando trabajemos ya en un lenguaje de programación, va a cambiar el punto o el punto y coma, o tendremos que poner, asignar 2 puntos, ¿sí? Eso depende ya del programa. Lo que aquí estamos aprendiendo es cómo utilizar la lógica de programación, cómo realizar, analizar en papel, en un documento, primero el ejercicio, para luego transformarle ejecutarle el diagrama de flujo, ejecutarle en un programa a ver si nos corre. Luego que nos corre, ya depuramos el ejercicio, arreglamos el ejercicio, pasamos a un lenguaje de programación. Pero lógicamente ya teniendo todo. Dígame. ¿Cómo se llama ese programa para los diagramas de flujo? Hay algunos. Por ejemplo, ¿Pero cuál vamos a utilizar? el programa DFD, que usted puede hacerle correr a los diagramas de flujo, que en las clases anteriores, el día viernes, les había manifestado ese programa. ¿Sí? Y hay otro más que si no me olvido, les doy el día de hoy. Hay 2. Pero este es el más facilito. ¿Sí? Que solo se coge el diagrama, se ubica. Se coge el diagrama, se ubica. Dependiendo qué diagramación necesita. Lectura de datos, impresión de datos, presentar en pantalla. Entonces solo va colocando nomás los diagramas y agregando ya. Y una vez que tiene usted el algoritmo, ya va solo agregando el diagrama. Le hace correr el diagrama de flujo, se ejecuta, ¿no? No hay errores. Ahí sí le pasa a un lenguaje de programación. Eso es lo que estoy mencionando, que puede haber lenguajes de programación, Visual Basic, Pascal, C++, Fortran, bueno, y algunos más que hay guiado a objetos ahora, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo depende ya de la asignación que se utilice en el código de programación para programar, ¿sí? Pero una vez teniendo el algoritmo ya es muy diferente. Y a usted solo le pasa a un programa. ¿Ya? Entonces ingresa el primer valor. Tenemos A. ¿Sí? Ingrese el segundo valor. Iría a la B, ¿no? B. Ya. Listo. Ya está ingresado los valores. Una vez que está ingresado los valores, se debe hacer un proceso matemático. ¿Sí? Pero antes de esto de aquí, esta era la clase de hoy. Antes de esto de aquí, debemos nosotros identificar. ¿Qué vamos a identificar aquí? La asignación que le doy, el valor que le doy, qué tipo de dato utilizo, si es variable, constantes, son operadores, qué operadores voy a utilizar, qué expresiones voy a utilizar, qué instrucciones voy a utilizar. Todo eso necesitamos nosotros saber, ¿sí? Por ejemplo, un identificador es un nombre que se le da a un elemento de un algoritmo o programa. Yo aquí, ¿qué le identifiqué? Que A va a valer 1. Puedo decir A1. Y puedo decir que B2 también puedo identificar de esa manera el ejercicio. ¿Sí? Si hablamos de de identificadores predefinidos, por ejemplo, en identificadores predefinidos,
Yo puedo decir, es entero, es real, es lógico, es una cadena de caracteres. Es verdadero o falso, con la condición, esta es la condición if. En Excel se le conoce esta condición con valor sí. Que a lo mejor ustedes han de haber visto Excel en el colegio. Todas estas son palabras reservadas, ¿sí? Que yo debo utilizar para identificar mi ejercicio. ¿Ya? Entonces ahí vienen los identificadores. Los identificadores definidos. Identificadores definidos por el programador. O sea, nosotros. ¿Sí? Ustedes van a definir los indicadores. Ejemplo. Ahí viene. Variables, coma, constantes. Bien. Nombres del algoritmo. Todo esto debemos definir. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más debemos definir? Las reglas de asignación de un identificador. ¿Eh? Y esto vamos a seguir viendo más luego. Para no cansarles, sigamos. Ahí nomás nos quedamos, ¿no? El proceso matemático que yo voy a hacer, si hablamos de la suma de dos números, aquí ya identifico el algoritmo. Inicio, suma de dos números. Y también le identifico mejor, números reales. ¿Por qué? De pronto le quiera poner decimales, ¿no? O números enteros. ¿Ah? Pero le dejamos algo fácil, suma de dos números. ¿Ya? Ahora, aquí yo debo utilizar una constante de una variable de almacenamiento. Pero voy a identificarle mi algoritmo, voy a identificarle. ¿Cómo identifico? Digo, como es el algoritmo de la suma de dos números, yo voy a poner suma. Suma es igual A más B. Exacto. Suma es igual a más Más B. B. ¿Sí? Doy enter. El resultado Igual a será suma. suma. ¿Sí? Pero si yo quiero definir bien bonito mi algoritmo, ¿sí? Aquí yo ya puedo decir lo siguiente. ¿Sí? Puedo decir el resultado de la suma de dos números es los puntos, comillas, coma, suma.
Fin, punto del algoritmo. ¿Ya? Ahora, ¿qué les había dicho yo en las otras clases anteriores? Como ya sé la suma de dos números, yo ya puedo restar. Yo ya puedo multiplicar. Y yo ya puedo dividir. Y eso tenían que hacer ustedes. Hacer un algoritmo que me reste dos números, que me multiplique dos números, que me divida dos números. Eso hablamos la segunda clase. Y eso es lo que les estoy mencionando, que ahora deben subir esos ejercicios. Y ha hecho el diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagrama de flujo? También se investigó. Aquí en Word, aquí es un poquito más complicado hacer, le podían hacer en el programa este que les digo, en el DFD, que ojalá, si hay tiempo el día viernes, que ya viene, ahí hemos de hacer ya unos ejercicios con el DFD o con el otro programita, ¿sí? Hasta aquí preguntas, jóvenes. O sea que solo tenemos que escribir inicio, leer, escribir, proceso, suma y después así mismo con la resta. Exacto. Pero no tenemos que darles valores, así como está, tal y como está usted haciendo. Eso es en la prueba de escritorio, ¿sí? Eso es en la prueba de escritorio. Por favor, revisar los videos. No solo esperen que el profesor les esté explicando con punto y coma. ¿Sí? Tienen que ustedes también estudiar, revisar videos, Profe, prepararse e investigar. ¿se puede hacer un switch case? O sea, en vez de hacer 4 diagramas, hacer uno solo, pero que ejecute las 4 órdenes. También. También. Yo aquí le propongo un ejercicio, mire. Vamos a hacer lo que dice el compañero. Y así está muy bien lo que dice usted. Mire. Yo le cambio ahora el ejercicio. Por favor, capturen, porque se les puede decir que no ha capturado. Pues. Ya no sabe cómo es de hacer, ha de decir. Haga el favor de capturar el ejercicio para que usted sepa cómo hacer. ¿Ya capturaron? Porque esto se va a dañar. Sí, gracias. Ahí sí. Ahora, si digo las 4 operaciones básicas, aquí ya tendré que poner, solo le voy a cambiar un poquito para luego hacer de pronto. Resta, identifico. Porque el compañero, ¿qué es lo que nos mencionó? Ah, vea, profesor, dice, ¿y puedo yo hacer las 4 operaciones en un solo algoritmo? Claro, claro que sí. Solo es cuestión de pensar qué nomás debo hacer, qué variables debo ingresar, qué constantes debo ingresar. ¿Sí? Yo puedo jugar con mis dos variables. Puedo jugar. Puedo decir que A Ahí sería en resto, es sería A menor menos que B. B. Puedo decir multiplicar Igual es a igual. por B. ¿Dónde está? Igual A A por B. por B. Puedo decir dividir es igual a A slash dividido para B. Hay un operador también aquí que hemos de ver que se llama div, que se utiliza en vez del slash. ¿Ya? Ah, que eso el viernes sí hablé incluso de los operadores booleanos y todo eso hablé el viernes. Mire, ¿y aquí qué saco? La respuesta escribe el resultado. Puedo yo hacerle más chévere el ejercicio y decir, el resultado de la resta de dos números es resta. Puedo decir el resultado de la multiplicación
de dos números es Multiplicación. multiplicación. Puedo decir el resultado de la división es dividir. ¿No? Y aquí ya le puedo cambiar, ya decirle el algoritmo es, ya no es la suma de dos números. Puedo decir es sacar las 4 operaciones básicas, Temática. ingresado 2 números por teclado. Qué lindo el ejercicio. Se mejoró. Vean. Miren, ya se nos agrandó un poquito. ¿Ya? Y solo ingresando los dos números. Y hasta el algoritmo. ¿Sí? Ahí en la parte donde dice resultado suma, ahí iría. Tiene Aquí. Tiene que poner más abajo resultado, Ajá, ¿no? ahí. Resultado de Aquí yo multiplicación. le pondría poner coma. Resta. Resta. Ay, ay, ay. Coma. Ya, ya. Multiplicar. Coma. Dividir. O si no, iría agregándole que me salga primero la suma, luego la resta, también. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago el diagrama? Como ustedes ya investigaron más de una semana, casi semana y media, lo de los diagramas de flujo que también hemos estado hablando. Aquí, jóvenes, en Word, bueno, es un poquito medio complicado, demoroso. Aquí tenemos los diagramas de flujo. ¿Sí? El inicio. La Ahí ejecución de cambiamos. datos. Sí, el inicio. Inicio. Siempre va el inicio, ¿no? Ajá. Mire. Bueno, aquí el ejercicio después. Ya cuando necesitemos programar y todo lo demás. Aquí debemos identificar el tipo de dato. Eso era la clase de hoy, ¿no? Si el tipo de dato real o entero, ¿qué tipo de dato? ¿Sí? O es tipo string. ¿Eh? Pero le dejamos ahí. Entonces, inicio. ¿Qué más viene? Vamos a las formas. Entrada manual, ¿no? Aquí hay unas entradas también. Miren. Aquí dice entrada manual. Por acá dice el documento. Miren. Por aquí, este es de proceso matemático, que también necesitamos. ¿Cuál más necesitamos? Esa operación de datos que usted decía de imprimir, algo así. Este de aquí es, el del manual. Ay, ay, ay. Este parece que es el diagrama de, a ver, este de aquí. Y de datos de Donde almacén. dice diagrama de flujo, el cuarto. ¿Para qué se utiliza? El cuarto. Este es el quinto. Este es para Aquí un está proceso igual, ¿no? Para un proceso 1, 2, 3. Este de aquí es de condición que ya hemos de seguir utilizando. ese es el que le decía, el de datos. Donde usted ingresa los datos. Ese es para ingresar los datos, claro. Los datos por teclado. ¿Sí? Vean. ¿Sí?
Entonces aquí ingresaríamos, ingresaríamos A, B, ¿sí? Ah, o sea que no ponemos eso de leer. No, pues, no, eso es para yo hacerle el algoritmo nomás. Y ahí podríamos hacerle más chévere esto, pero le podemos dejar así. Ya el diagrama hacerle más rápido para que nos ejecute, ¿sí? Por eso digo, cuando ya nosotros tenemos un algoritmo ya se nos hace más fácil. Aquí, Ahí sí se pone suma igual, allá. la Está ahí todito. suma, ¿dónde está? Suma igual a más Más B, B. ¿sí? Ujú. El de datos mismo, ¿no? Es Ujú. a la izquierda vacío. Sí, eso le iba a decir, porque en el de datos, si mal no recuerdo, usted ponía los dos. Ahí ya tenía uno vacío. Ese. Licenciado, una pregunta. Entonces tenemos que hacer nosotros esto de resta, multiplicación y división, como usted está haciendo aquí el diagrama de flujo. Sí, O debe- más los otros que hemos visto. Pero pueden instalarse el DFD y el momento que le hagan correr al programa ya solo capturan y ponen en Word, porque es un poquito complicado, al menos los que no sabemos dibujar así bonito, se nos complica, ¿sí? Profesor, si lo hacemos con PSIN no hay problema. ¿Con cuál? PSIN, pseudocódigo con PSIN. Ah, sí, tranquilo, con eso también vale, y es más chévere. Sí. A ver, creo que hay otro programa, no sé si que sea el mismo que me dice usted. Este se llama... Este creo que Sí, ese mismo es. Solo es el pones ese mismo que código y te dibuja el diagrama, sí. es el mismo que dice. Ah, Sí, PSIN.
Sí, sí, Ah, lo ya. sé. Esa es una aplicación informática de software libre incluso, que sirve para escribir algoritmos en pseudocódigo y ejecutarlos. Y además genera diagramas de flujo. Aquí Exacto. podemos trabajar en vez de Word. No sé si alguien de ustedes ya tenga instalado. Yo sí lo tengo. Ya, pues hagamos el de la suma de dos números. Ahorita mismo. A ver. Vamos a hacerle una práctica ahí rapidito. Turururun, dun, dun, turun. A ver, le comparto, ¿ya? Ya, sí, el joven que tiene el programa para, ¿sí? Y luego le hacemos en DFD también. Instálenle por ahí a alguien que se dedica a instalar el DFD. Chévere. No sé si pueden ver. Sí, exacto, muy bien. A ver, vamos entonces a hacer el de la suma de dos números. Y aquí se les va a, aquí ya se les va a dejar de complicar la vida, ¿verdad? Porque al principio quería que lo hagan en Word, pero luego ya ponerle en programa de FD y en este programa que se ha sabido el joven, ¿no? Ya, Es entonces en el mejor. título, ¿cómo A empezamos? ver, vamos a ponerle el título, ¿no? Suma de dos números. Peselín. Suma de dos números. Suma de dos números, ya, perfecto. Vamos a, ¿qué más necesitamos? La siguiente línea de código, ¿cuál será? Leer datos. Leer datos. O de una le hacemos el diagrama. Ya, póngale los datos. ¿Me ayudan dictando los datos? Póngale valor A, valor B, ¿no? Coma, valor B. ¿Eso va entre comillas? No, no es cierto. ¿O sí? No. Bueno, si quieres un mensaje, ese es mensaje. David, la variable datos ya es una variable. No va entre comillas. A ver, No le... vamos a ayudarle. Verán que ya hicimos el algoritmo ahí en Word. Vamos a hacer este. Dale, amigo, que tú sí puedes. Valor, falta coma, B, creo. En el título del algoritmo, los espacios son ¿cómo se llama? La línea para abajo. No sé si me explico. A ver, le pongo Separado leer con datos. coma. Puede Valor A, poner valor A, coma, valor B. Y cerramos con paréntesis. ¿Cómo me dijo? Valor A, coma, valor B. Valor A, coma, valor B. Dice que separado se con cierra valor, paréntesis, pero ¿en dónde se lo pone al inicio? ¿No han utilizado esto entonces ustedes? no. Abra y cierre. Se me apagó la compu. ¿Así? Vamos, vamos. A hacerlo.